Ahí sí. Ok, entonces como le estaba diciendo, este coloquio está enfocado en las 3 R de la experimentación animal, que se refiere a reemplazar, reducir y refinar en los modelos animales. Nuestras expositoras de hoy son, la primera expositora es Claudia Delgado, que es nuestra directora ejecutiva del SICUBA de la Universidad de Chile. Ella es médico veterinario, magíster en ciencias médicas, mención biología celular y molecular de la Universidad de Valparaíso. Y actualmente está cursando un máster en bienestar y ciencia de animales de laboratorio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su charla se titula Conociendo los principios de las 3 Rs, reemplazo, reducción y refinamiento. Gracias, Claudia, por participar de este coloquio. Nuestra segunda expositora es la doctora Marina Snikowski, que ella es médico veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diplomada en medicina interna de caninos y felinos, diplomada en etología del Colegio Latinoamericano de Etología Veterinaria, especialista en etología clínica y animales de laboratorio por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, es especialista en estadística para ciencias de la salud y tiene un magíster en psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad de Favaloro. Además, es magíster en ciencia y bienestar de animales de laboratorio, es doctora en ciencias veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, en el área de neurociencias, y actualmente es profesora titular en bioestadística y método científico de la Universidad de El Salvador, además de ser profesora invitada en diversas universidades, entre ellas algunas chilenas como la Universidad Mayor, Universidad Andrés Bello y Santo Tomás. Muchas gracias también, Marina, por aceptar nuestra invitación. Además, quisiera agradecer el gran interés en este coloquio, que hasta el momento tiene más de 280 inscritos de diversas universidades de Chile y Latinoamérica, además de instituciones que trabajan con animales. La modalidad será que cada una de las expositoras presentará en 25 a 30 minutos su presentación y al final tendremos una discusión final de alrededor de 30 minutos, dependiendo del interés. En coloquios anteriores nos hemos pasado hasta por 1 hora, que se basa en una mesa redonda donde ustedes pueden poner sus observaciones, preguntas, dudas, comentarios a través del chat. El chat siempre va a estar habilitado para esto, no es necesario que lleguemos a la mesa redonda para que hagan sus consultas, sino que pueden hacerlas durante cada una de las presentaciones también. Y yo me encargaré de traspasarles sus comentarios a las expositoras. Por favor, les solicito, y esto es muy importante, mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante todo el evento. Sin más, los dejo con la doctora Claudia Delgado y su charla titulada Conociendo los principios de las 3 Rs, reemplazo, reducción y refinamiento. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como dijo Emilio, yo les voy a hablar sobre, de forma general, de manera introductoria, sobre el principio de las 3 R en experimentación animal, que son los principios de reducción, reemplazo, reducción y refinamiento. Ahí está. Bueno, la charla lleva el nombre de Conociendo el principio de las 3 R, reemplazo, reducción y refinamiento. Este principio de las 3 R ya está, se publicó en este libro de Principles of Human Experimental Technique el año 1959, ya unos años antes. La Federación de Universidades de Bienestar Animal, la UFAU, había solicitado a este par de investigadores, Russell y Bert, que hicieran una revisión exhaustiva de las técnicas utilizadas en investigaciones, las cuales estaban involucrados en el uso de modelos animales. Ellos durante ese tiempo, más o menos unos 5 años, hicieron esta revisión y finalmente en el año 59 publicaron este libro en donde se acuñó por primera vez este principio de las 3 Rs,
que hasta la actualidad, o sea, está más vigente que nunca, la idea de estos principios es que la investigación, la experimentación con animales, como dice acá abajo, debe ser afrontada intentando minimizar al máximo los daños y sufrimientos que se infringen sobre estos animales. Bueno, como les decía, estos principios están muy vigentes y han sido incorporados dentro de varias legislaciones de varios países, así como de guías de referencia y dentro de todos los programas de cuidado animal de instituciones en donde se desarrolla experimentación con animales de aquí de Chile y del extranjero. Por ejemplo, en la Directiva 2010-63 de la Unión Europea, que es relativa a la protección de animales utilizados con fines científicos, dentro de sus premisas está que el diseño de protocolos experimentales, de líneas de investigación, los investigadores deben considerar estos principios. No se puede diseñar un protocolo sin estar incorporadas en primera instancia el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Por otro lado, la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que esta es la guía que da las directrices, que da un marco general sobre el cuidado y uso de los animales utilizados en experimentación, también señala que es de vital importancia considerar los principios de las 3R. Por otro lado, a principios de este año, la NID lanzó esta guía, este lineamiento bioético para la investigación con animales, que también pone de manifiesto que es imprescindible considerar los principios de las 3Rs. Como yo les mencioné, en los programas de cuidado animal, tanto de universidades acá, de instituciones dentro de nuestro país o en el extranjero, las instituciones que tienen programa de cuidado animal, también se considera, nuestro programa de cuidado animal de la Universidad de Chile, considera los principios de las 3R como fundamentales, como les había comentado, en el diseño y desarrollo de procedimientos experimentales que utilizan animales en investigación. Por lo tanto, es imposible librarse de los principios de las 3R. Como les decía, son importantísimos porque dan un lineamiento sobre cómo se debe realizar la investigación que utilicen animales. Bueno, ¿y por qué son tan importantes? Además de porque están en las leyes y en los programas de cuidado de diferentes instituciones. Porque promueve una ciencia de alta calidad. ¿Por qué? Porque fomenta la búsqueda y la selección de modelos y uso de la ciencia basada en tecnología más reciente. Además, aumenta la eficiencia y el uso de los animales y el cuidado de los animales utilizados en investigación. Satisface la legislación y las regulaciones y además aborda las preocupaciones de la sociedad. Aquí yo puse una imagen de PETA, pero es muy fuerte el impacto o la presión que ejerce la sociedad sobre el uso de animales de investigación. Hay detractores acérrimos de esto, como PETA, por ejemplo, hay muchos grupos animalistas que nos han llevado, si bien son molestos en la mayoría de los casos, nos han llevado a tomar más conciencia y a trabajar en pos de, si bien no por ahora la eliminación del uso de animales en investigación, sí en disminuir la cantidad de estos y que los procedimientos sean cada vez realizados en pos de mantener y mejorar el bienestar de los animales. Bueno, ahora ya entrando de lleno en la materia, el principio de las 3Rs, como les comentaba, es el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Yo aquí les puse una flecha porque indica que así, este es el orden, la secuencia lógica que hay que seguir al diseñar un protocolo experimental. Lo primero es saber si hay reemplazo para el modelo animal que se quiere utilizar. Este reemplazo dice relación con los métodos que van a eliminar totalmente el uso de modelos animales o que van a ser reemplazados por, se menciona por seres con menor sintiencia, por decirlo de alguna manera, que son invertebrados, o
animales que tienen una menor capacidad de sentir que los mamíferos, que son los animales más utilizados en investigación. Por el otro lado, si no es posible reemplazar este modelo animal por métodos alternativos, los investigadores tienen que enfocar en la reducción del número de animales a utilizar. Ahora es importante, no es reducir por reducir el número, sino que considerar el menor número de animales, pero que sí mantenga una significancia estadística, para que de ese modo los resultados obtenidos a través de los experimentos realizados con estos animales tenga validez. Y por último, el refinamiento. El refinamiento dice relación con los métodos que minimizan el dolor y el distrés y por lo tanto mejoran el bienestar animal. Más adelante voy a hablar un poco de cada uno de ellos, pero el refinamiento es importante considerar que es durante toda la vida del animal. No solo el refinamiento del protocolo del experimento en sí, de la técnica a utilizar propiamente tal, sino que desde la mantención de los animales hasta la eutanasia de ellos, para la toma de muestras, por ejemplo. Bueno, en cuanto al reemplazo, les comenté que son métodos que permiten lograr un propósito determinado, pero sin utilizar animales. O reemplazar estos animales, como mamíferos, por ejemplo, por animales no conscientes o materiales no sensibles. Ahora, la primera pregunta que uno se puede hacer es, o sea, que los investigadores se deben hacer, es que si se podría realizar algunos objetivos, o la totalidad, se podrá reemplazar alguno de los objetivos, o la totalidad de la investigación, por ejemplo, utilizando cultivos celulares y un modelo in silico. Por dar algunos ejemplos. Bueno, si no es posible, la pregunta que viene a continuación es que si se puede trabajar con especies con menor sintiencia como invertebrados, como les mencionaba. Que hay muchos modelos que se utilizan Drosophila, mosca de la fruta o el C. elegans. En cuanto a este principio del reemplazo, puede ser un reemplazo total o un reemplazo parcial, por ejemplo, solo de algunos objetivos que dentro del proyecto de investigación. El reemplazo total significa que puede ser reemplazado por modelos matemáticos in silico, líneas celulares, tejido y células provenientes de humanos, voluntarios humanos por otro lado, y el reemplazo parcial, lo que les comentaba, el reemplazo de animales considerados con menor capacidad de experimentar sufrimiento, como invertebrados, que lo he nombrado en varias ocasiones, también estadios tempranos de vertebrados, y células primarias recogidas de algún tejido recolectado de algún animal eutanasiado solo para ese propósito. Ahora hay que tener en consideración que, por ejemplo, estadios tempranos de vertebrados, la legislación europea, por ejemplo, como nosotros somos carentes por ahora Chile no tiene una ley que, si bien tiene una ley de protección animal, esta no está todavía no están los reglamentos y no hay definiciones específicas de, por ejemplo, qué especies son las que están bajo, las que se podrían utilizar en experimentación. Pero, por ejemplo, en la directiva de la Unión Europea, la 2063, se menciona que si bien el reemplazo puede ser por estadios tempranos de vertebrados, hay que considerar que sí son sujetos de revisión y de aprobación por parte de un comité de bioética los estados embrionarios que están en el último tercio ya de gestación o aquellos estadios larvarios que se puedan alimentar por sí mismos. Bueno, el mismo principio de reemplazo, es importante considerar que es de vital importancia una búsqueda exhaustiva en la literatura de cuáles son los procedimientos, los modelos animales que actualmente tienen un método alternativo de reemplazo. Por ejemplo, yo puse acá estas imágenes que provienen de un estudio que fue una revisión exhaustiva de la literatura, más o menos entre los años 2014 y 2019, por el Centro Común de Investigación, esa es la traducción en español de la Comisión Europea, en que se
se determinó el estado del arte de los métodos alternativos de diferentes modelos animales para diferentes patologías enfermedades que permite establecer más o menos cuáles son estos métodos más utilizados. Por ejemplo, se hizo una revisión de estas 4 patologías: cáncer de mama, inmunoncología, enfermedades neurodegenerativas, principalmente Parkinson y Alzheimer, y enfermedades respiratorias. Y después de esta búsqueda específicamente en esta línea de investigación de cáncer de mama, se encontró que según la literatura revisada, se encontró que existen 935 modelos, principalmente dados por líneas celulares inmortalizadas, células madre y biopsias. Lo mismo con inmunoncología, líneas celulares, stem cells y modelos computacionales. Por otro lado, tanto en las enfermedades neurodegenerativas como en las enfermedades respiratorias, además de los cultivos celulares, las placas de cultivos celulares en 3D, se habla de estos órganos chip, que son estas plataformas que tratan de simular la fisiología de determinados órganos. Por ejemplo, del cerebro, que intenta simular las interacciones neuronales, las conexiones neuronales, etc. Lo mismo para enfermedades respiratorias. Y se obtuvo como conclusión de que para estas patologías en particular existen varios modelos, varios métodos alternativos que pueden ser utilizados. Más que pueden ser utilizados, que han sido descritos. Por otro lado, la segunda R de reducción, como les comentaba, dice relación con la reducción del número de animales, pero sin disminución de la precisión. Esto es que no interesa disminuir al máximo la cantidad de animales, sino que el tamaño de la muestra sea el adecuado para que tenga significancia, para que los datos obtenidos tengan significancia estadística. Si se disminuye la cantidad de animales de una manera antojadiza, lo más probable es que haya que repetir los experimentos y haya que utilizar una mayor cantidad de animales, y finalmente no se va a estar cumpliendo con este principio de reducción. Ahora, es importante considerar que menos animales no significa menor bienestar. De todos modos, los animales, este grupo más acotado de animales, los procedimientos realizados en ellos deben minimizar al máximo posibles sufrimientos, distrés, y mantener en un máximo grado su bienestar. Por otro lado, ¿cómo se puede implementar del principio de reducción les va a hablar Marina, pero en forma general, por ejemplo, es importante tener un diseño experimental robusto. Hay algunas herramientas en internet, por ejemplo, la NCTR, que es Newcastle 3Rs organización, que es de Inglaterra, tiene esta herramienta en línea que permite a los investigadores, los acompaña en la planificación y desarrollo de el diseño experimental. Tiene una plataforma, tiene un sitio web, y además tiene soporte que después los investigadores pueden contactarse con personas que trabajan en esta organización para, por ejemplo, asistir en cálculo de tamaño de la muestra, aleatoriedad y otros puntos. Ahora, es importante también hacer una selección adecuada del modelo animal. Y esta selección adecuada del modelo animal debe ir acompañada de estos factores que están acá al lado, que es que los animales escogidos deben tener una adecuada calidad sanitaria, genética y ambiental. Eso dice relación con una correcta mantención de los animales.
Si no contamos con instalaciones adecuadas, con equipamiento adecuado, con un seguimiento genético de las líneas adecuadas, con pobre control ambiental, los animales que vamos a tener, aunque sea el modelo descrito y archiutilizado hace muchos años y por muchos investigadores, los resultados obtenidos no van a ser los adecuados. Porque nuestro modelo va a ser muy diferente, nuestra calidad de modelo va a ser muy diferente a lo descrito en la literatura. Otra opción también es la criopreservación. ¿Y por qué la criopreservación? Porque muchas veces líneas transgénicas de animales son mantenidas dentro de los bioterios porque no se cuenta siempre con la posibilidad de criopreservar, por lo tanto se mantienen líneas por mucho tiempo dentro de las instalaciones, lo que conlleva a una producción de animales que no van a ser utilizadas con fines de investigación, sino solo para mantención de la línea, y eso hace que en realidad no se reduzca en ningún caso la cantidad de animales utilizados, porque no solo se va a estar produciendo animales para mantención. Ahora, como les comenté también, debe haber un uso apropiado de los análisis estadísticos, también se puede hacer uso de banco de datos, empleo de tecnología que disminuye el uso de animales, por ejemplo la imagenología, a través de tomografía computarizada, por ejemplo, se pueden obtener imágenes de un mismo animal, por ejemplo, de algún modelo de cáncer, modelo de tumor, un mismo animal en diferentes tiempos, que antes sin estas herramientas era necesario tener un grupo de animales, por ejemplo, evaluados al mes, a las 4 semanas, a las 8 semanas, por poner un ejemplo. Ahora el mismo animal puede ser utilizado y estudiado en estas diferentes etapas, disminuyendo de esa manera la cantidad total de animales involucrados en esa experimentación. Y algo muy importante que no suele mucho darse es que los resultados negativos que se obtengan de procedimientos de estudios de de cualquier índole, es bueno que sean publicados porque es la única manera que el resto de la comunidad científica se entere de que ciertos modelos, ciertos procedimientos o ciertas hipótesis no son las esperadas. Por otro lado, la tercera R que es la de refinamiento. Esta R es específicamente de cómo, no tengo un sinónimo para refinar, pero cómo mejorar las técnicas de mantención, las técnicas de los procedimientos experimentales para reducir al máximo el dolor y el malestar de los animales. Ahora, el refinamiento, por supuesto que va a llevar a resultados válidos y reproducibles. ¿Por qué? Porque un animal que, por ejemplo, está siendo sometido a un determinado protocolo experimental, en que no se tiene cuidado, no se tiene una evaluación acertada de los grados de distrés o de dolor que pueda estar sintiendo, va a haber una alteración de su fisiología, va a haber una alteración de su conducta y por lo tanto va a haber mayor variabilidad de los resultados. Y eso finalmente puede llevar a un mayor número de animales utilizados, que se contrapone al principio de las TR de reducción. ¿Y por qué puse ese signo peso ahí? Porque además de llevar a una mayor cantidad de animales, la utilización de una mayor cantidad de animales, eso involucra directamente un aumento de los costos. Costos no solamente monetarios por gasto en reactivos, en los animales propiamente tal, mantención de esto, sino que también un gasto importante de tiempo. Bueno, ¿cómo podemos implementar este principio de las 3R? Que como yo les comentaba en un principio, es imprescindible considerarlo dentro de todas las etapas de la vida del animal. ¿Cómo se logra? A través de muchísimos puntos, entre ellos el cuidado de los animales, que va desde cómo se mantienen a cómo se desarrollan las técnicas dentro de los protocolos experimentales. Todo va muy ligado. Estas técnicas y cómo se mantiene también va a depender muchísimo de la destreza y la capacitación del personal. Es imprescindible que el personal, tanto de mantención, que trabajen en la mantención de los animales, así como los que desarrollan los protocolos experimentales,
sean capacitados en fisiología, por ejemplo, fisiología normal de los animales, en cómo detectar conductas, cómo reconocer un animal que es fisiológicamente normal, con sus conductas normales, para de este modo reconocer si es que realmente están sufriendo dolor o su grado de bienestar ha sido afectado. ¿Cómo también podemos cuantificar de una manera menos subjetiva los grados de dolor de los animales a través de adecuadas pautas de supervisión? Perfeccionamiento también de métodos para detectar el dolor, de eso les voy a hablar un poco más adelante. Uso de anestésicos, analgésicos en tranquilizantes, también uso de técnicas no invasivas y criterios de punto final. Como les comentaba, el refinamiento está desde el principio, durante toda la vida del animal. Las condiciones y el equipamiento para alojamiento del animal es de vital importancia. Una caja en malas condiciones puede causar heridas en los animales si es que son muy malas las condiciones, o puede causar incomodidad. Eso llevar a que el animal sufra estrés, quizá puede llevar a dolor, va a haber alteraciones de su fisiología, de su conducta, y vamos a llegar a lo mismo de que los resultados van a tener una mayor variabilidad, pueden no ser reproducibles, y finalmente se va a tener que ocupar más animales. Otro punto bien importante en el refinamiento, que es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental se debe considerar también no solo durante los protocolos experimentales, pero en algunos casos puede una manera de aminorar los posible distrés o estrés de los animales durante un protocolo es adicionando herramientas o utensilios, objetos que se utilicen como enriquecimiento ambiental. Generalmente, cuando se mantienen los animales, roedores principalmente, uno ya considera que tiene que haber un material de nido, tiene que haber un lugar para que se escondan. Bien difícil no mantener actualmente los animales, los ratones y ratas principalmente, sin esas herramientas, sin esos objetos de enriquecimiento ambiental. Pero algunas veces es necesario adicionar otras, si es que, por ejemplo, el animal, por ejemplo, un animal que ha sido sometido a una cirugía, que se encuentra más débil, hay que complementar la alimentación, por ejemplo, con algún gel, con comida más palatable, que sea más fácil del animal, que sea más fácil para el animal comer, que si disminuye el apetito, si este alimento es más palatable, pueda comer y no disminuir de peso. Por ejemplo, hay algunas publicaciones recientes que someten a roedores, a ratas principalmente, a actividades de juego, que han visto que mejora el bienestar de esos animales, al evaluarlo a través de conductas, por ejemplo, de exploratorias, de conductas con sus pares, se ve que hay un beneficio directo de esos animales, y que esos mismos animales después, al manipularlos, son más dóciles, para el manipulador también es más fácil manejarlo, y estas técnicas que pueden ser aversivas, como inyectar alguna sustancia, afectan menos el bienestar de los animales luego de enriquecer de alguna manera adicionalmente su mantención. Les hablé hace un minuto que es importantísimo dentro de este refinamiento reconocer si los animales están bien o mal. Una manera objetiva y ampliamente utilizada es el uso de pautas de supervisión. Ahora, estas pautas de supervisión deben ser las adecuadas de acuerdo al modelo a utilizar. Hay una pauta de supervisión que fueron las propuestas por Morton y Griffiths en 1985, que da una pauta general de los aspectos a evaluar, por ejemplo, la pérdida de peso, el aspecto, comportamiento espontáneo, comportamiento de la respuesta a la manipulación y constantes vitales. A cada una de ellas se le asigna una puntuación, y dependiendo de esa puntuación es la decisión que se va a tomar respecto a lo que se hace con ese animal. Ahora,
Generalmente estas pautas de supervisión son muy genéricas, como está aquí en la diapositiva, pero es importantísimo adecuarlas al modelo experimental. Por ejemplo, además del modelo, es a las capacidades que tiene el laboratorio o el grupo de investigación. Por ejemplo, si es un protocolo que involucra muchos animales, no va a ser útil incluir muchas variables, porque al final del día esas variables no van a ser medidas por tema de tiempo, porque no se va a contar con las personas y porque finalmente se les va a ir todo el día evaluando la pauta de supervisión, lo que en la práctica no es posible. Por lo tanto, no se va a estar evaluando de una manera eficaz el bienestar de esos animales o cómo pueden estar siendo afectados por el protocolo experimental. Como les comenté, esto está asociado a una puntuación, que dependiendo de eso es lo que se determina, que puede ser que no se hace nada porque el animal está perfectamente normal, las menores puntuaciones, al ir aumentando, hay que aumentar la supervisión, tomar medidas de mitigamiento, por ejemplo, analgesia, adicionar herramientas, objetos de enriquecimiento ambiental, y cuando ya el animal se ve que está muy deteriorado, que su bienestar está siendo francamente afectado, se considera la eutanasia o sacarlo del protocolo experimental. Aquí puse otra pauta porque quiero hacer hincapié en que debe ser una pauta orientada al modelo que se está realizando o a la línea de investigación que se está llevando a cabo y los procedimientos que se están haciendo. Si es un modelo de enfermedad hepática, por ejemplo, tiene sentido evaluar aumento de volumen abdominal, tiene sentido evaluar ictericia, no así en un procedimiento, por ejemplo, de una estereotaxia. Pero, por ejemplo, en un modelo, en un protocolo que se realice una cirugía estereotáxica, sí es bueno evaluar la cicatrización, no así en otro modelo que quizás se va solo a inyectar alguna sustancia. Por otro lado, son ampliamente también conocidas y utilizadas estas escalas que son la Grimace Scale, que evalúan las muecas de los animales. Yo puse solo la de rato y ratón porque son las más utilizadas, o sea, son los animales que personalmente con los que más he trabajado, pero hay guías, hay escalas para muchas especies, conejo, caballo, cerdo, y estas escalas es bueno acompañarlas de la pauta de supervisión. Son subjetivas, por ejemplo, también es bueno que la persona que lo vaya a realizar, que sea una persona principalmente y que debe estar entrenada, de ahí la importancia de la capacitación de las personas dentro de las salas, dentro de los lugares de mantención y dentro de los grupos de investigación. Aquí, por ejemplo, se ve la apertura de la órbita, que es bien subjetiva, aquí están bien claras, pero ahí enfrente a los animales puede que no sea tan evidente. El puente de la nariz en ambas especies, el abultamiento de las mejillas, la posición de las orejas y la posición de los bigotes. Todas estas herramientas deben ser complementarias para poder evaluar de una mejor manera y una manera más completa el bienestar de los animales. También es muy importante el manejo, que aquí son varios como casos no anecdóticos, pero son varios casos puntuales. Por ejemplo, la manipulación de los animales. ¿Cómo se van a manipular? La persona debe tener la capacitación, debe ser capacitada, debe tener el entrenamiento, debe tener experiencia en manipular roedores. Los ratones son más sensibles, cuesta un poco más manejarlo, quizá una primera impresión es que son más fáciles porque son más chicos que las ratas, pero por ejemplo se ha visto que a lo de la semana pasada manipular a los animales es decir, no les voy antes a decir más el papel, sino que siempre. Perdón, antes era común tomar a los roedores de la base de la cola. Hace algún tiempo se menciona y se ha estudiado y se ha visto que es mucho mejor tomarlos a través de un tubo, de un cono, que puede ser los mismos conos de papel de cartón que se utilizan como enriquecimiento ambiental, que si bien
al principio se puede pensar que es más engorroso, que demora, los animales finalmente se terminan acostumbrando a esa manipulación. Y se ha visto también que hay beneficios al manipularlos de esta manera versus la otra. El otro, este póster bien conocido, que es, por ejemplo, el uso de una misma aguja varias veces en diferentes animales. Puede ser algo que ahora puede sonar, pero tremendo usar la misma aguja en varios animales, pero sí, quizás hasta hace un tiempo no era tan extraño pensarlo, pero el filo del bisel de la aguja se deteriora tremendamente, aquí se ven las imágenes, y eso es una medida, es una técnica que no se está refinando. Tan sencillo como cambiar la aguja entre cada animal, es una técnica de refinamiento que va a mejorar el bienestar de los animales, puede llevar a su vez a menos variabilidad en su fisiología, en su conducta, como lo he dicho, y que por ende va a llevar a menos variables y resultados reproducibles. Por ejemplo, esto es también una publicación, una publicación en realidad que salió hace un tiempo, que es cómo se hacen cosquillas en las ratas. Se vio que manipular a las ratas de determinada manera, porque es de determinada manera, en determinados tiempos, puede beneficiar el bienestar de las ratas sometidas a estas cosquillas, que como les digo, tienen que ser realizadas de una manera específica, primero en el dorso, después en la parte de atrás, solo hacer cosquilla entre las patas delanteras. Eso es un enriquecimiento social, por ejemplo, en ratas que están alojadas de manera individual. Principalmente se recomienda para ratas jóvenes, y por ejemplo estos animales que son sometidos a este manejo, se ha visto que responden de una mejor manera a técnicas que pueden ser aversivas. Por otro lado, también ¿se escucha o no? Bueno. Sí se escucha, sí se escucha. Ya. Por otro lado, acá hay también una publicación de cómo podemos manejar y refinar las técnicas y utilizar la mejor técnica de acuerdo a nuestro propósito. Y en este estudio en particular se vio el efecto en el bienestar medido a través de ciertos parámetros como los niveles de corticosterona en sangre, metabolito de corticosterona en fecas, construcción del nido, que también es un indicador de bienestar animal, conducta exploratoria, a animales que fueron sometidos a diferentes técnicas de toma de muestra de sanguíneas principalmente. Y se vio, por ejemplo, que la técnica de tomar la muestra de la base de la cola es la que menos desfavorece el bienestar de los animales. Por lo tanto, es importante considerar que quizás si la muestra de sangre no es de un volumen tan alto, considerar esa técnica versus las otras, que era en particular de la vena facial y del seno retroorbital. Por último, bueno, y de estas pautas de supervisión animal se desprende el criterio de punto final, que también es una medida de refinamiento. ¿Cuándo vamos a determinar que este animal tiene que ser, hay que tomar medidas respecto a lo que se va a hacer con ellos, dependiendo de su estado? Si es que le vamos a dar realizar alguna medida de mitigación, como analgésico, por ejemplo, o definitivamente se van a eutanasiar o a retirar del estudio. Y es importante que estos criterios de punto final hay que adaptarlos a cada proyecto. Y no necesariamente van a ser los mismos, van a terminar al principio del protocolo experimental y mantenerlo hasta el final, sino que tienen que ser sujeto de discusión, porque durante la evolución de los procedimientos se puede ir viendo cambios que quizá no se tenían considerados en un principio, y se pueden ir haciendo ajustes. Bueno, yo siempre generalmente termino algunas presentaciones con este ejemplo, porque es un ejemplo de un caso en particular, un supuesto caso de un protocolo experimental que es
animales inmunocomprometidos, Newt mice, que se le inyectan células tumorales y se prueba una vacuna de DNA. ¿Cómo se puede identificar los puntos que pueden comprometer el bienestar animal y qué medidas podemos tomar? Rápidamente les comento que, por ejemplo, esto se puede aplicar para cualquier procedimiento, para cualquier caso. Pero nos debemos hacer las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿qué involucra este estudio en particular? Primero, mantener animales inmunocomprometidos. ¿Y cuáles son los efectos adversos de este punto en particular? Que los animales, por ejemplo, como son inmunodeficientes, son más susceptibles a infección. Ahora, ¿cómo puedo mejorar eso? Puedo mejorar eso en cosas tan obvias, que pueden parecer obvias, como mejorar las barreras sanitarias, dar enriquecimiento mental para disminuir el estrés de los animales. Ahora, una observación diaria. Cuando se describe el procedimiento, se dice que los animales se van a supervisar una vez a la semana. Ahora no, son animales, o sea, podemos determinar que si estos animales son inmunocomprometidos, se está evaluando el desarrollo de células de tumores, lo más sensato es observarlo diariamente y definir ya cuáles son los criterios de punto final. Si hay alteraciones severas de la apariencia, de la conducta, ese animal debe ser eutanasiado o retirado del protocolo. Por otro lado, la inyección de las células tumorales subcutáneas puede causar dolor. ¿Cómo puedo mejorar ese efecto adverso? Muy sencillo, escoger el tamaño apropiado de aguja, como les comentaba, ocupar una aguja por animal, y personal capacitado, que sea rápido, que sea certero, que no se ponga nervioso, que no asuste a los animales. Parecen ser cosas muy sencillas, pero que finalmente en la práctica son importantes. Y criterio punto final: animales que, por ejemplo, presentan mayor dolor que el esperado y se demoran en recuperarse, eliminarlos. Para el crecimiento del tumor también, lo que uno espera de los efectos adversos: que haya dolor, que pueda haber, que se afecte la locomoción, la conducta. ¿Qué vamos a hacer? Observarlos diariamente. Y lo mismo, ¿cómo es el criterio punto final? Estos tumores están ulcerados, si afectan, si son animales que no se pueden mover de manera adecuada, que tienen problemas para comer, para tomar agua, deben ser retirados del protocolo. Por otro lado, la inyección de la vacuna, también dolor. ¿Cómo lo mejoramos? Una elección apropiada del tamaño de la aguja, el volumen debe ser el adecuado, la ruta debe ser la adecuada. Cuando decidimos tomar acciones respecto a ese animal, si presenta más dolor, se demora en recuperarse, y finalmente la respuesta a esta vacuna de DNA puede ser posible efectos adversos, que no se sabe si van a ocurrir o no, pero puede pasar. ¿Cómo lo puedo mitigar eso? ¿Cómo la severidad del procedimiento? ¿O cómo puedo determinar si está siendo afectado el bienestar de los animales? No a través de una observación semanal, sino que observación diaria, aplicación de la pauta de supervisión de manera diaria también. Y lo mismo, ¿cuáles son los criterios de punto final? Un animal que esté con alteraciones severas en su apariencia, las variables que les había mencionado en la pauta de supervisión que les mostré hace un rato. Y bueno, esa es la presentación. Si tienen preguntas, espero que se hayan entendido. Si tienen preguntas, las dejan en el chat, como dice Emilio, y más tarde, cuando termine la presentación de Marina, las respondemos. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación entretenida y además con datos prácticos, ¿no? Sobre todo en el refinamiento, en la implementación del refinamiento de las 3R. Bueno, a continuación, como les presenté, les dejo a la doctora Marina Snikowski, que nos va a presentar su charla titulada Principio de reducción y tamaño adecuado de la muestra se contraponen. Esperemos resolver esa pregunta. Gracias, Marina. Si quieres puedes Bueno, prender tu cámara.
Ah, ¿no me ven? Porque la tengo encendida. ¿Me confirman si me ven? Sí, sí se ve. Sí, Yo sí, me sí, se ve, veo. sí se Ah, ve, muy bien, sí se ve. perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas, que somos un montón. Y bueno, vamos a ver si logramos dilucidar este interrogante, ¿no? Si efectivamente se contraponen o no este principio de reducción con el cálculo del tamaño adecuado de la muestra. A ver si a lo largo de esta pequeña presentación que voy a intentar acelerar, eh, logramos responder. Van a ver que en esta presentación traigo varios interrogantes, a ver si logramos ir respondiendo de a poquito. Para empezar, me gustaría charlar un poco de esta idea o de esta, bueno, yo creo necesidad imperiosa de que particularmente cuando se hace una presentación ante un SICUA, o sea, cuando se hace una presentación de un protocolo y de un ensayo experimental o de un proyecto o inclusive cuando se busca publicar, quiero recalcar que me parece absolutamente necesario que haya un criterio estadístico detrás para poder definir ciertas cuestiones, como por ejemplo el tamaño de muestra adecuado. Muchas veces los SICUAs, los comités de ética, acá en Argentina los llamamos SICUALES o SICUAES, detectan cuando están evaluando los protocolos que se les presentan fallas o problemas o errores, tanto en el diseño experimental como a veces directamente que no exista, que no esté presente el plan estadístico inicial, que básicamente es como decir, bueno, dado nuestro objetivo y nuestras variables en estudio, suponemos que vamos a poder hacer determinado tipo de test estadísticos. Esto lo digo así en suponemos, ¿no? Como un condicional, porque también depende del tipo de distribución que siguen esas variables cuando efectivamente se llevan a la práctica los ensayos. Pero es cierto que este plan estadístico es necesario definirlo de antemano porque es una de las cosas que se requieren para, por ejemplo, calcular adecuadamente el tamaño de muestra que se necesita tomar en función de cuáles son los test estadísticos, las pruebas estadísticas que se supone que se van a implementar para poder responder a los interrogantes, a las preguntas de investigación. Y muchas veces el cálculo del tamaño de muestra o no está suficientemente explicado, o está, pero tiene errores, digamos. Y cuando no está, a veces nos encontramos, y lo digo como miembro de un SICUAL en Argentina, bueno, es que siempre se usó esta cantidad de animales. Históricamente en nuestro laboratorio se usaban 30 animales por grupo. Eso bajo ningún aspecto justifica el tamaño de muestra en un protocolo, que se hayan usado siempre, siempre iguales cuando, ¿no? Y en qué circunstancias, en qué contexto. Realmente es insuficiente con una justificación de este tipo. También muchas veces la justificación de la falta de cálculo del tamaño de la muestra se apoya en, bueno, pero en los reportes bibliográficos indican que se usan tanta cantidad de animales. Es verdad que a veces nos basamos, por supuesto, nos basamos en referencias anteriores para iniciar, y para eso hay que hacer una búsqueda exhaustiva de bibliografía, para, bueno, iniciar a partir de ahí es el puntapié que nos permite diseñar nuestro experimento, nuestro protocolo. Ahora, no alcanza con decir el autor tal y cual y colaboradores utilizaron 20 animales. Tenemos que poder justificar y definir si efectivamente la población de individuos y de sujetos experimentales que utilizó ese autor o esos autores se asemeja a la población que vamos a usar nosotros, porque si no, no necesariamente es equivalente la cantidad de animales. Y esto es típico también. Bueno, no hay ningún dato previo reportado, así que tomamos lo que se nos ocurrió. No, tampoco. Si no tenemos datos previos en los cuales basar, como dije, como puntapié inicial para poder empezar a definir un ensayo, un protocolo experimental, bueno, entonces probablemente se tenga que tomar lo que llamamos una muestra piloto que nos permita estimar ese tamaño de muestra adecuado. También muchas veces el cálculo está, pero con algunos errores. Y los errores, cuidado, no solamente un SICUA, digamos, o cualquier
entidad que le corresponde evaluar un proyecto, un protocolo, una publicación, no solamente tiene que estar atento a que no haya un uso excesivo de animales, por supuesto, y estamos hablando de las 3R y nos vamos a focalizar tal vez un poco más en el principio de reducción, pero también en que no sea insuficiente. Y por suerte, Claudia mencionó algunas de estas cosas antes, me allana el camino para ahondar un poquito en este tema. Cuando hablamos del tamaño de la muestra, bueno, es cierto que requiere un cálculo, el tamaño de la muestra debe ser calculado, el tamaño de la muestra óptimo, digamos, no puede salir de cualquier lado, digamos, necesitamos calcularlo, y muchas veces nos encontramos con esta disquisición de si efectivamente hay una contraposición entre lo que piden los estadísticos, digamos, cuando en muchos casos se los consulta para determinar cuál sería el tamaño óptimo de la muestra para utilizar en tal o cual investigación, y lo que indicaría el principio de reducción intentando tomar la menor cantidad de No, individuos para acá está. posible. Lamentablemente, todavía hoy en el mundo no se sabe exactamente cuántos animales se usan en investigación biomédica. Hay una estimación, pero lo cierto es que no todos los países tienen un censo, digamos, y una estandarización en la recolección de información al respecto, pero sabemos que son muchos. Se estima que entre 70 y 100 millones de animales por año se utilizan en investigación biomédica. Entonces, sin duda, intentamos, quienes trabajamos en ciencia de animales de laboratorio, buscar una reducción general, si se pudiera, a partir de las 3 R's y otras R's, que después vamos a comentar, un poco tomando lo que comentaba Claudia recién. Entonces, este principio de reducción, ¿está contrapuesto, es contrario, es antagónico con respecto a los requerimientos estadísticos? Que en general, yo creo que todos ustedes por sus formaciones seguramente como mínimo tuvieron estadístico, bioestadístico, biometría en sus carreras de grado, y seguramente les quedó ahí flotando la idea de siempre es mejor tomar un tamaño de muestra grande. Claro, desde el punto de vista estadístico, el tomar un tamaño de muestra, voy a decirlo de manera apropiada, lo suficientemente grande, garantiza trabajar con resultados válidos y que permitan encontrar cuando existen diferencias significativas. Entonces, es verdad, un tamaño de muestra grande permite, ayuda, mejora la posibilidad de detectar diferencias cuando existen diferencias significativas. Pero por otro lado, el principio de reducción nos dice casi todo lo contrario. No, tomemos el tamaño de muestra lo más pequeño posible para considerarlo ético y que pueda ser aprobado y avalado por el CICO, por el comité correspondiente. Entonces, de alguna manera hay una especie de pelea por el tamaño de la muestra, donde en este rincón puse a Russell y Birch, y acá elegí a Pearson y a Fisher, pero podrían haber sido cualquier otros matemáticos estadísticos como para hacer un poco esta idea de esta disputa por el tamaño de la muestra. Ahora, nos encontramos muchas veces con que efectivamente parece haber una disputa, pero mi intención es que terminemos, ojalá, esta charla poniéndonos de acuerdo en que no son tan antagónicos estos dos conceptos, digamos. Voy a presentarles, un poco jugando con esta idea de las 3 R, bueno, yo les voy a presentar mis 3 E, donde vamos a centrarnos en ciertos problemas, por decirlo de alguna manera, situaciones con las cuales nos enfrentamos en el día a día quienes trabajamos con animales de experimentación o de laboratorio, cuando observamos o evaluamos desde distintas esferas, desde distintas miradas, a la situación de la experimentación con animales, donde podríamos estudiar o evaluar estos problemas, digamos, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista económico, o las 3 al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando efectivamente trabajamos con un tamaño excesivo, o sea, demasiados individuos, más de los que son necesarios? Desde el punto de vista estadístico, esto de siempre es necesario un tamaño de muestra grande, o lo mejor es un tamaño de muestra grande, no es tan así. Porque a veces decimos en la jerga de la estadística que cuando trabajamos con un tamaño de muestra excesivamente grande, podemos estar magnificando diferencias que en realidad no existen, o si existen desde el punto de vista estadístico, son superfluas desde el punto de vista biológico, biomédico, médico, veterinario, como les guste. Entonces,
en la jerga decimos, con un tamaño de muestra excesivamente grande, estamos comprando un p-value, un valor p pequeño. O sea, estamos magnificando diferencias matemáticas o estadísticas que tal vez, ya lo vamos a charlar, desde el punto de vista clínico, no tienen un significado tan relevante. ¿Qué pasa desde el punto de vista ético? Sin duda, un tamaño de muestra excesivo se contrapone absolutamente y diría incumple con el principio de reducción. Pero además, obviamente, es antieconómico, porque si estamos utilizando demasiados individuos, también es un gasto excesivo de recursos cuando no es necesario. Tal vez podríamos haber abordado el mismo problema y obtenido un resultado lo suficientemente válido, voy a decir, con un tamaño de muestra menor. Ahora, ¿qué ocurre cuando el tamaño de muestra es insuficiente? Desde el punto de vista estadístico, es real que cuando tenemos un tamaño de muestra deficitario, podrían existir efectos, podrían existir diferencias significativas que no estemos viendo, que no estemos detectando, justamente por haber tomado un tamaño de muestra insuficiente. Y por lo tanto, vamos a arribar a un resultado poco concluyente. O por lo menos vamos a decir, no vemos diferencias, no vemos efecto, y tal vez no es porque no exista, es que realmente no lo estamos viendo porque estamos tomando un tamaño de muestra insuficiente. Desde el punto de vista ético, uno podría decir, bueno, qué mejor que tomar pocos individuos. Sin embargo, si estamos utilizando, aunque sea un número pequeño de individuos, pero que no nos lleven, que no nos permitan generar conclusiones que sean realmente válidas, que no nos permitan obtener resultados concluyentes, entonces esos pocos individuos están siendo utilizados en vano. No me van a servir ni para obtener resultados válidos, ni para publicar, ni para avanzar o reportar en la comunidad científica, bueno, resultados que sean concluyentes, con lo cual es tan antiético como usar demasiados, ¿no? Usar demasiado pocos también es antiético. Esos poquitos animales están siendo utilizados sin ningún resultado concluyente o válido desde el punto de vista estadístico. Y por lo tanto, desde la visión económica, es verdad que es poco el recurso utilizado, es barato, podríamos decir. Sí, pero no me lleva, no me permite avanzar, bueno, que es un poco el objetivo, ¿no? O sea, obtener conocimientos, y por lo tanto es un gasto superfluo, digamos, que no tiene sentido, que no sirve para nada. O sea que al final también es antieconómico usar pocos individuos. Ahora, cuando hablamos de este tamaño de muestra grande, según la exigencia estadística, tratábamos de tener un tamaño de muestra lo más grande posible. Bueno, acabo de decir que no siempre un tamaño de muestra muy grande es favorecedor, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando estamos pensando en la validez de un resultado, de un estudio, de un ensayo? Lo cierto es que el incremento en el tamaño de muestra es verdad que va a aumentar la precisión de un experimento, es decir, va a disminuir la dispersión, va a disminuir la variabilidad, va a disminuir la varianza, o variancia, si les gusta, pero no va a incrementar, no va a mejorar la exactitud de nuestro resultado. Es decir, acá yo puedo tener alta precisión, los valores obtenidos están todos muy cerquita unos de los otros, son muy homogéneos, son muy parecidos, tienen poca dispersión, poca variabilidad. Sin embargo, en este ejemplo, distan bastante del verdadero valor al cual apunto. Por lo tanto, tiene pobre exactitud. No estoy midiendo, no estoy obteniendo lo que realmente debería obtener. Y el aumentar el tamaño de la muestra, como dije recién, no va a mejorar esta exactitud. Lo único que va a mejorar es que estos puntos van a estar más cerca entre sí. En cambio, por ejemplo, este otro caso es típico y clásico, el dibujito del tiro al blanco, ¿no? Tengo alta exactitud, es decir, los valores están centrados alrededor de el valor verdadero, lo que yo quería medir, lo que yo quería evaluar, lo que quería demostrar, si se quiere, aunque con baja precisión, con mucha dispersión, con mucha variabilidad. Es verdad que deseamos en general baja variabilidad, y esto en parte depende del tamaño de la muestra, y depende, digamos, en forma inversa, o sea, cuando aumenta el tamaño de la muestra disminuye la variabilidad, pero como dije, la exactitud no se va a ver modificada. Si lo que queremos es aumentar también la exactitud, en donde nos tenemos que centrar es en tratar de eliminar posibles sesgos, posibles variables confusoras, ¿no? Confounding factors, perdón que le digo en Spanglish, y para eso
no tenemos que basarnos tanto en el tamaño de la muestra, sino más bien en un correcto diseño experimental. No voy a ahondar demasiado en el diseño de experimentos, porque ameritaría otra charla de varias horas, pero lo cierto es que un diseño apropiado, un buen diseño experimental, y les contaba Claudia una interesante herramienta en línea y gratuita de NC3Rs, que es un software, digamos, que acompaña al investigador para, de alguna manera, verificar si el diseño experimental es apropiado o no. Los objetivos, o el objetivo principal, es por supuesto que la información y los resultados sean confiables, sean válidos, sean concluyentes, sean replicables, pero con el menor costo económico posible, con el menor, lo voy a llamar así entrecomillado, costo bioético posible, o sea, tratando de responder y de respaldar el principio de reducción, pero a su vez con una prueba estadística que tenga mucha potencia. Es decir, lo voy a decir por ahora de esta forma, que sea capaz de detectar cuando realmente existan diferencias estadísticamente significativas, ¿no? O sea, detectar cuando hay efecto, cuando hay diferencias entre tratamientos o entre grupos, sea lo que sea que yo estoy estudiando, es decir, cuando efectivamente las diferencias observadas entre grupos o entre tratamientos superen a las diferencias que podrían darse por azar, por casualidad, por otras variables que no son las de interés o las estudiadas. Y por lo tanto, si efectivamente encontramos, nuestra prueba es capaz, gracias a un correcto diseño experimental, de detectar que hay diferencias significativas, estamos diciendo en otras palabras que esa diferencia observada no se debe al azar, sino que se debe al tratamiento aplicado, ¿no? Cuando estamos hablando obviamente de un ensayo experimental, con intervención del experimentador. Entonces, lo cierto es que el tamaño de la muestra, cuando lo vamos a calcular, depende de varios componentes, varios parámetros, varias variables, si se quiere, intervinientes. Obviamente, va a depender de los recursos que tenemos disponibles. Bueno, no son infinitos. Entonces, hay también una cota, un límite superior en el cálculo del tamaño de muestra que no está dado por el cálculo en sí mismo, no por el resultado numérico de un cálculo, sino porque tengo una cierta finitud de recursos económicos, animales o de presupuesto, ¿no? Ahora sí hablando de lo económico. Además va a depender también de cuál es la población que quiero representar. No es lo mismo representar una población muy numerosa que una población más reducida. Obviamente va a poder ser representada de manera adecuada, aún con un tamaño de muestra más pequeño, si la población de por sí es más pequeña. Para lo cual, por supuesto, sería óptimo conocer, o por lo menos un estimado, de cuál es el tamaño de esa población a representar, ¿no? También va a depender del tipo de variable que estemos estudiando. No es lo mismo hacer investigación cualitativa que cuantitativa o semi-cuantitativa. Depende del tipo de variable que estoy utilizando, puedo requerir tamaños de muestras más grandes, o puedo, pasó una moto al lado por la ventana, o puedo darme el lujo de tomar una muestra más pequeña y aún así estar trabajando en forma representativa y obteniendo resultados válidos. Depende en gran medida del grado de homogeneidad de mi o mis variables en estudio, variables que tienen mucha dispersión, mucha heterogeneidad, o lo que es lo mismo visto del otro lado, poca homogeneidad, van a requerir en general tamaño de muestras mayores que variables que son muy homogéneas en sus individuos, ¿no? En los sujetos experimentales o unidades experimentales que estoy estudiando. Obviamente también va a depender del tipo de diseño experimental que estoy utilizando, y por eso hablé antes de que tiene que ser el apropiado, el correcto para responder a los objetivos, y dependiendo, por supuesto, también de esta idea de grado de homogeneidad de mi campo de estudio, digamos, para poder definir el tipo de diseño que mejor conviene o que más corresponde. Y además, por supuesto, si voy a estar haciendo un estudio que se basa en parámetros, y por lo tanto voy a poder utilizar estadística paramétrica o no paramétrica, que en general requiere tamaños de muestra un poquito más grandes, y bueno, entonces si voy a utilizar algún parámetro de interés, no sé, la media o la prevalencia de una enfermedad, también tipo de parámetro y tipo de estimador van a determinar
un tipo de test estadístico, y también los test estadísticos vienen asociados con un nivel de potencia que va a dar lugar a un tamaño de muestra mayor o menor según el caso. Lo que es cierto es que hay ciertos elementos que son absolutamente indispensables para el cálculo del tamaño de muestra. Fíjense que siempre estoy hablando de cálculo, de fórmula, si se quiere, para calcular el tamaño de la muestra. Les voy a mostrar algunas fórmulas, no para que se las aprendan, no para que hagamos cálculos durante esta charla, pero sí, digamos, con una idea esquemática y conceptual de ver cuáles son los elementos que son, como digo, absolutamente indispensables para resolver esa pequeña ecuación, que en la mayoría de los casos utilizamos software, paquetes estadísticos, hay varios que son gratuitos, algunos ejemplos voy a traer a colación para hacer este cálculo. Digo, en general es raro que uno haga el cálculo manualmente, pero lo que es indispensable es conocer, entre otras cosas, la magnitud de efecto, o también llamado margen de error, diferencia mínima significativa, voy a volver sobre esto en un ratito, el nivel de significación o el nivel de confianza con el cual deseo como investigador trabajar, y fundamentalmente cuánta dispersión, cuánta variabilidad tiene mi o mis variables en estudio. Esto lo traigo acá y lo voy a volver a recalcar con un poquito más de detalle, básicamente por lo siguiente. Antiguamente yo hubiese dicho, cuando otros investigadores me cruzan por los corredores de la facultad en la Universidad de El Salvador, ay Marina, ya que te veo, escúchame, estoy haciendo una investigación, necesito que me ayudes. ¿Cuántas vacas tengo que tomar? ¿Cuántos ratones? ¿Cuántas parcelas? No tengo idea. Si no me das una información mínima de, además de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las variables en estudio? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Las hipótesis, la metodología, ¿no? Tipo de variables a estudiar y demás. Imposible dar una respuesta, pero fundamentalmente necesito, como mínimo, estos elementos, porque son los que voy a poner en la ecuación, en la fórmula. Yo no puedo bueno, podría, si fuera una genia de las matemáticas, calcularlo de memoria, digamos. No, lo voy a hacer, el cálculo lo voy a hacer con un software, lo voy a hacer con una calculadora, pero necesito ciertos elementos para meter adentro de la fórmula. Esto lo recalco porque dije, antiguamente hubiese dicho, cuando me cruzan por los corredores, ahora me lo mandan por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿cuántos necesito tomar? No sé, necesito más información para poder hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo del famoso tamaño adecuado de la muestra, o tamaño óptimo de la muestra, buscamos o necesitamos, para incluir dentro de la fórmula o del software estadístico para este cálculo, ay, me quedó raro cómo está animado, lo voy a pasar porque tengo un toque, no me banco que quede así. Primero, nivel de significación. El nivel de significación, el alfa, es una probabilidad, es la probabilidad de cometer un error, de cometer el error de tipo 1, tal vez se lo acuerdan de estadística, que ocurre cuando uno rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad esa hipótesis nula era verdadera, y no hubiera correspondido a rechazarla. Este nivel de significación, por suerte para todos nosotros, lo define el experimentador. Voy a usar 5%, voy a usar 10%, voy a usar 1%, u otro. Estos son los más frecuentes, en general, salvo para, diría, ensayos clínicos en oncología, que tal vez se usan otros niveles de significación, hay como un consenso general de utilizar 5%. No es obligatorio, se pueden usar otros niveles de significación, lo importante es, estamos definiendo de antemano cuál es el margen, digamos, de tolerancia que tengo de cometer un error, de cometer este error de tipo 1. Entonces definimos mi margen de tolerancia es 5%. Bien. Luego, la potencia de la prueba estadística. En gran medida lo puede definir el experimentador, en el sentido de, buscamos tener la mayor potencia posible, en general se intenta que ronde de 80% para arriba, pero hace un ratito dije, algunas pruebas estadísticas tienen de por sí menor potencia, o sea, menor capacidad de detección de diferencias significativas cuando éstas existen, y di como ejemplo una comparación entre la estadística no paramétrica, que suele tener menor potencia, con respecto a la estadística paramétrica, que en comparación tiene mayor potencia, tienen los test mayor potencia. Entonces, en cierta medida lo podemos definir, también depende del tipo de test estadístico que utilicemos, y
está relacionado con el tamaño de la muestra. Si tengo un test estadístico con menor potencia, voy a necesitar incrementar el tamaño de la muestra para mejorar la potencia, para mejorar esa capacidad de detección, digamos, de diferencias significativas. Por eso le puse este asterisco de, bueno, sí, lo define el experimentador hasta cierto punto. Bien, lo que sin lugar a dudas también define el experimentador, y es uno de los puntos más importantes, es cuál es la magnitud de efecto del tratamiento, de la intervención. O sea, ¿cuál es la mínima diferencia que considero clínicamente significativa? Clínicamente, no estadísticamente, para decir que este grupo o este tratamiento es distinto de este. Si estoy estudiando, voy a inventar cualquier cosa, estoy estudiando 2 dietas, digamos, comparando 2 dietas, y evaluando en los animales el aumento de peso, ¿cuánto más tiene que aumentar de peso un grupo con respecto al otro para que yo diga que las dietas son distintas? Y reitero, esta magnitud de efecto, esta mínima diferencia significativa, o margen de error, o error de estimación, no es una diferencia estadística, matemática, es una diferencia biológica. Tenemos que definir nosotros cuál es la distancia, la diferencia entre promedios, por eso puse delta mu, mu es el promedio poblacional. ¿Qué diferencia considero como mínimo para decir que clínica, biológicamente, hay diferencias entre estos grupos? Lamentablemente, este dato no lo puede dar el estadístico matemático. Salvo que sea además experto en ese tema en el cual se está trabajando, digamos, pero quien lo puede definir son los expertos en el tema, los que trabajan empapados en este tema como para poder decir 1 gramo más o 1 kilo más, ¿no? Esa diferencia mínima significativa es uno de los puntos claves para poder calcular el tamaño de muestra de manera apropiada. Y el otro punto, que es la figurita difícil, es conocer la variabilidad de los datos. Lamentablemente, si todavía no tomé la muestra, porque recién estoy haciendo el cálculo del tamaño de muestra, o sea, cuántos individuos tengo que tomar, ¿cómo voy a saber qué variabilidad tienen? Bueno, a veces me alcanzo, me basto, me puedo basar en investigaciones previas, referencias y bibliografía, que me permitan estimar la variabilidad siempre que esté trabajando con una población que sea equivalente, equiparable, y esto debería compararlo estadísticamente para ver si lo es, con respecto a esta que fue reportada en la bibliografía. En muchos casos, cuando no conozco la variabilidad y no hay reportes previos, por lo menos de una población equivalente, entonces voy a tener que tomar una muestra piloto, ahora lo charlamos en unos minutos, y a partir de ahí hacer una estimación de la variabilidad. ¿Por qué? Porque todos los software estadísticos, estos son solamente algunos, los 3 son gratuitos, por eso los puse. PFAS o PFACE sería, si en inglés. Este es argentino, el Infostat, que es un software de estadística, pero que también tiene un apartado para el cálculo del tamaño de la muestra, pero van a encontrar también diversos software que los pueden ver como para calcular el tamaño de muestra o para calcular la potencia. De alguna manera son como las 2 caras de la misma moneda. Puse a propósito una captura de pantalla de un cuadro de diálogo de pero porque se me ocurrió, podría haber sido cualquier otro de los software, y hay otros, no tienen por qué ser estos que están acá. Para mostrar lo siguiente, para poder obtener el resultado que va a calcular el programa, es que está recuadrado acá con amarillo, que son los tamaños de muestra de los 2 grupos que voy a comparar, necesito ingresar como dato cuánto vale la variabilidad del grupo 1 y la variabilidad del grupo 2, aunque sea estimada. Entonces necesito conocer la variabilidad. Necesito definir el nivel de significación. 5%, 10%, 1%, lo defino. También defino si el tipo de test que me interesa hacer va a ser a 1 cola o a 2 colas, ¿no? Bilateral o unilateral. Además, tengo que definir, como dije hace un ratito, la mínima diferencia significativa, o la verdadera diferencia hasta acá, entre las medias. Esto lo tengo que definir de antemano, tengo que yo poner un número acá. Y tengo que definir por lo menos el mínimo de potencia deseada. Entonces, esto es como si una barrita que la puedo ir moviendo, o puedo ponerlo en números, 80%.
Una vez que puse toda esta información, acá se va a ir modificando mágicamente con un algoritmo, con una cuenta, los tamaños de muestra adecuados. Podemos ir haciendo un jueguito, uy, pero este tamaño de muestra es excesivo. Entonces, a ver, ¿qué pasa si pierdo un poquito de potencia? Bueno, tal vez no tenga que trabajar con 90%, y si trabajo con 80 o con 75, ¿qué pasa con esto? O tal vez estoy poniendo una magnitud de efecto demasiado sutil, demasiado pequeñas esas diferencias entre las medias. ¿Qué pasa si fueran un poquito más holgadas? Y necesito más diferencia numérica, digamos, un delta más grande, para poder decir, ah, ok, son diferentes los grupos. Si uno se pone muy puntilloso, me sale decir, pero es jerga, perdón, digamos con mucho nivel de detalle, necesito una sutileza para poder decir que dos grupos son distintos, voy a requerir tamaños de muestra mayores, que si lo que quiero es evaluar una diferencia más, si se quiere, grosera, ¿no? Entonces fíjense, voy a volver en un ratito sobre este cuadro de diálogo solo como ejemplo, cómo necesito esta información previa, si no, no lo puedo calcular. Entonces, les hablé un poquito de la magnitud de efecto, la mínima diferencia significativa o margen de error, y dije, esto lo define el experimentador. Voy a usar mucha diferencia, voy a pedir, solicitar, digamos, una gran diferencia para poder decir que efectivamente un grupo es mejor, mayor, menor que el otro, o una diferencia más sutil. Si la diferencia es más sutil, voy a requerir un tamaño de muestra mayor, que si la diferencia es más holgada, más grande. Entonces, lo que tenemos que definir es a partir de qué valor numérico considero que hay diferencias clínicamente significativas, biológicamente relevantes. Esto lo tengo que definir de antemano, ¿sí? Variabilidad. Dije hace un ratito que tiene una relación con el tamaño de la muestra, donde si no conozco este tamaño de la, si no conozco la variabilidad, voy a tener que buscar en antecedentes o reportes bibliográficos y evaluar qué información existe de esa población para ver si es equiparable a la que estamos trabajando nosotros, o bien voy a tener que tomar una muestra piloto de lo que tengo disponible para poder estimar esa variabilidad. Que tengan en cuenta que si yo voy a estudiar varias variables respuesta, no solamente una, ejemplo, no solo evalúo el peso de los individuos en función de la dieta, sino el peso y, supongamos, voy a inventar, la concentración de colesterol en sangre. Dos variables. Entonces, si tengo dos variables respuesta, tendré que buscar cuál de ellas tiene la mayor dispersión, o sea, tomo la peor de las situaciones, mayor dispersión, porque esa es la que me va a generar un mayor tamaño de muestra. Si yo tomara una variable de menor dispersión, desoyendo que hay otras variables respuesta que tienen más variabilidad, me voy a quedar corta con el tamaño de muestra. Me va a alcanzar para esta variable, pero no para las demás. Bien, ¿qué pasa cuando efectivamente tengo variables que tienen mucha dispersión? ¿Puedo de alguna manera disminuir esta variabilidad? Bueno, todos quisiéramos, ¿no? Pero lamentablemente no lo puedo hacer en forma arbitraria, como está reducido acá con una prensa. No, pero sí es verdad que puede intentar disminuir y controlar la variabilidad, primero tomando individuos que sean lo más homogéneos posibles entre sí, lo más parecidos. Acá los que trabajamos con animales de laboratorio, y particularmente con roedores, tenemos enormes ventajas, porque ya al trabajar con una cepa, por ejemplo, endogámica, que de por sí, ya por ser una misma cepa, ya tiene muchas similitudes, y si además hay endocría, obviamente voy a tener también mayores similitudes genéticas, ¿no? Con lo cual tenemos gran ventaja, si se quiere, en esto de trabajar con individuos bastante homogéneos. Y si hubiera heterogeneidad, entonces pensemos en generar subgrupos, estratos, en lugar de hacer un diseño de tipo completamente aleatorizado para repartir, para aleatorizar los tratamientos, pensemos en hacer un diseño en bloques, en estratos, como para tomar en cuenta esa fuente de heterogeneidad y capitalizarla, digamos, y poder controlarla si son estratos generados, digamos, adrede, ¿no? O sea, a conocimiento del investigador en el momento de hacer el diseño. También podemos evaluar si, una vez que hemos tomado una muestra y, por ejemplo, hacemos una pequeña exploración y estamos evaluando lo que se llama la estadística descriptiva, por ejemplo, podemos chequear si no hay outliers, valores extremos, incluso
o sea, valores atípicos, ¿no? Que pueden ser simplemente atípicos o atípicos extremos, ¿no? Que realmente podrían, si está bien justificado, ser eliminados del análisis estadístico, siempre que podamos justificar que el motivo por el cual aparecieron estos outliers no tiene que ver con el tratamiento, sino que es absolutamente al azar. Si no, estaríamos ya sesgando los resultados, ¿no? Y una forma relativamente sencilla de evaluar si existen outliers es utilizar, por ejemplo, el gráfico de Box and Whiskers, el gráfico de caja y bigotes, que presenta, inclusive los marca con un asterisco en general, a partir de esos bigotes cuando aparecen estos valores atípicos. Y en muchos casos podemos considerar, difícil esta palabra, reoperacionalizar algunas de las variables. La forma en la que las medimos y en que las evaluamos tal vez conlleva mucha variabilidad y podríamos en algunos casos hacer ciertas, voy a decirlo de esta forma, como transformaciones matemáticas que nos permitan estandarizar, normalizar datos y en muchos casos también reducir, por ejemplo, cuando se evalúan en forma relativa en lugar de evaluarlos en forma absoluta ciertos valores, podrían ayudar a reducir la variabilidad total. Bien, entonces, yo les dije, estas animaciones raras, les dije que les iba a mostrar algunas fórmulas, pero no con el objetivo de que ni se las aprendan, ni las utilicen, bueno, si quieren las pueden usar, pero en general usamos a los software que ya tienen cargadas estas fórmulas. Por ejemplo, si yo estoy queriendo calcular el tamaño de muestra para estimar el promedio de una población, o para, ¿no? Por ejemplo, o para estimar la prevalencia de una enfermedad en una población, en un grupo de individuos, o bien si estoy queriendo comparar dos grupos, son solamente algunos ejemplos. Lo que me interesa de estas fórmulas es que vean lo siguiente. En el numerador señalé dónde está el nivel de significación. Acá es un valor Z tabular, no importa la distribución normal estándar, pero que para poder buscarlo en la tabla requiere del nivel de significación. Acá también, acá también, acá también. O sea, fíjense que en todos los casos estoy utilizando un nivel de significación que dije inicialmente es definido por el experimentado. En todos los casos marqué con amarillo la variabilidad. La variabilidad, que se evalúa diferente, pero en todos los casos es dispersión de datos, que fíjense cómo está relacionada con el tamaño de la muestra. Para calcular este n, si tengo mucha dispersión, este n va a ser grande. Y acá con azul señalé el margen de error, o lo llamé también mínima diferencia significativa, magnitud de efecto. Hoy las motos están como locas pasando por al lado de mi ventana. No sé si ustedes la llegan a escuchar. Que fíjense que esta magnitud de efecto está en el denominador. Antes dije, si vamos a utilizar una magnitud de efecto demasiado pequeña, o sea, solo con sutiles diferencias, considero que efectivamente hay diferencias clínicas entre los grupos, voy a requerir tamaño de muestra grandes, porque la relación es inversamente proporcional acá. En cambio, si es más holgada, si es mayor, el tamaño de muestra puede ser un poco más chiquito. Nuevamente, no voy a hacer mayor hincapié en esto, simplemente para recordar que necesito dentro de cualquier cálculo, fórmula o software, todos esos datos para poder calcular el tamaño de muestra óptimo. Entonces, ¿está claro, o quiero que quede claro, que sin dudas el tamaño de muestra es importante? Sí que importa el tamaño de la muestra. En este caso el tamaño sí importa. Pero la combinación estadística perfecta sería tener el tamaño de muestra lo más grande posible para obtener un valor P, un p-value, lo más pequeño posible, o sea, poder identificar cuando existen diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Ese valor P famoso, que ay, dio chiquito, quiere decir que hay diferencias significativas. Con poca probabilidad de equivocarme, o sea, una baja probabilidad de cometer error de tipo 1, que es el caso del nivel de significación alfa, y una baja probabilidad de cometer error de tipo 2, que se calcula con beta. Y tener, por el contrario, y por complementariedad, una potencia grande, mucha capacidad, mucha probabilidad de detectar cuando hay diferencias estadísticamente significativas. 1 menos beta es la probabilidad de la potencia, digamos. Y con una magnitud de efecto lo más pequeña posible. Quiero detectar sutilezas.
Esto sería como lo ideal desde el punto de vista estadístico. Lamentablemente, la combinación bioética, si se quiere, perfecta, el tamaño de muestra lo más chiquito posible, pero muy representativo. Eso es difícil de lograr. Pocos individuos, pero que realmente sean representativos, con el menor costo posible, y que justamente valide, digamos, la propuesta estadística. Esto es difícil, esta combinación, pero es posible. Les traigo solo como una, si quieren, una anécdota, pero que creo que les puede servir, sobre todo si trabajan en un SICUA. Hay un interesante trabajo que muestra cómo, a partir de un protocolo o inclusive una publicación que llega a nuestras manos, tratar de verificar si efectivamente estuvo correctamente hecho, digamos, el cálculo del tamaño de la muestra, y si los recursos animales a utilizar no son ni excesivos ni deficitarios. Por ejemplo, para un análisis de varianza, donde, si recuerdan, el tamaño de la muestra está dado, está generado por el número de tratamientos, el número de grupos que voy a comparar, multiplicado por el número de réplicas o repeticiones que tiene cada uno de los grupos. ¿Sí? Entonces, voy a usar esta pequeña ecuación muy sencilla, que es el tamaño de muestra obtenido menos el número de tratamientos. Si este resultado, esta pequeña cuentita, me da menor que 10, insuficiente. Y por lo tanto, antiético también, ¿no? Si está entre 10 y 20, sería lo aceptable, lo más favorable, si se quiere. Digamos que hasta 30 podría ser aceptable, pero ya mayor que 30, demasiado grande. Entonces, un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que quiero comparar 4 tratamientos, no sé, farmacológicos, 3 tratamientos y un placebo, por ejemplo, usando 6 ratas por tratamiento. O sea, tengo un T igual 4 y un R igual 6. ¿Sí? Por lo tanto, este tamaño de la muestra me da 24 animales. Si yo hago esta pequeña cuentita, 24 menos 4, está dentro de lo aceptable. Es solo un ejemplo, tómenlo si quieren. Es útil, me parece, sobre todo si trabajan en una SICUA, como para evaluar más fácilmente, sin necesidad de conocer todos los test estadísticos y todas las posibles cálculos de tamaño de muestra, que tal vez son un poquito más complejos. Con esto, por ejemplo, podría servirles para evaluar si está correctamente calculado un tamaño de muestra. Ahora, mencioné someramente la idea de la significación estadística. Bueno, cuando uno dice que hay diferencias estadísticamente significativas o efecto estadísticamente significativo, lo que estamos diciendo es que estamos rechazando la hipótesis nula y por lo tanto aceptando de alguna manera la hipótesis alternativa. O sea, hay evidencia que es incompatible, que se contrapone, que es antagónica con esa hipótesis nula y corresponde rechazarla. Esto es lo mismo que decir que este resultado que estoy observando es poco probable que se deba al azar. Entonces no se debe al azar, no me alcanza con el azar, con la aleatoriedad, para explicar este resultado, para explicar estas diferencias, sino que efectivamente las muestras que estoy comparando parecen provenir de poblaciones distintas, o lo que es lo mismo, hay un efecto diferencial de mi tratamiento. El tratamiento 1 es distinto del 2. ¿Sí? Esto es respecto a la significación estadística. ¿Qué pasa con la significación clínica? A veces ocurre que el significado biológico clínico no necesariamente coincide con la significación estadística. Por ejemplo, yo puedo tener una prueba que encuentra diferencias estadísticamente significativas entre dos grupos, pero que clínicamente no tiene relevancia. Un ejemplo clásico es, si yo estoy comparando dos grupos respecto a la supervivencia, son modelos de cáncer, ¿no? Estoy evaluando sobrevida, con dos antineoplásicos distintos, y encuentro que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de sobrevida de un grupo y el promedio de sobrevida del otro. ¡Ah, fantástico! Pero cuando voy a ver la magnitud de efecto, la diferencia biológica, digamos, o numérica, es de una semana entre un grupo y otro. Supongamos que son ratones. ¿Es relevante en la vida de un ratón? ¿Es relevante una diferencia en una semana en el promedio? Pensémoslo, ¿no? A ver si para traspolarlo y hacer medicina translacional realmente es relevante esta diferencia desde el punto de vista clínico.
Y por el otro lado, viéndolo desde el otro punto de vista, yo puedo tener una prueba estadística que no arroja un resultado estadísticamente significativo, no hay diferencias estadísticamente significativas entre estos dos tratamientos, pero clínicamente me encuentro con que, por ejemplo, uno de los dos tratamientos produce efectos adversos, o efectos colaterales o lo que fuera, que modifican el riesgo, ¿no? Mi perfil mi análisis de riesgo, y por lo tanto, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos, sí me parece relevante reportarlo, y ahí me sumo a lo que decía Claudia, que es sumamente importante, y es el reporte de los resultados, entre comillas, negativos. No son negativos cuando no hay diferencias significativas, son resultados como cualquier otro. ¿Sí? Entonces, y para terminar, no se asusten, cuando sacamos una conclusión estadísticamente hablando, esa conclusión estadística se basa fundamentalmente en el valor P, en el p-value, ¿no? Pero teniendo en cuenta el tamaño de la muestra. Entonces, si yo rechazo H0, tengo un p-value pequeño, digo hay diferencias estadísticamente significativas, pero a partir de un tamaño de muestra pequeño, esto es concluyente, porque incluso con un tamaño de muestra pequeño logré encontrar diferencias estadísticamente significativas. Excelente, es válido, apoyo el principio de reducción. En cambio, si tengo un tamaño de muestra demasiado grande, cuidado, porque estoy como magnificando esas diferencias con una lupa gigante, y estoy viendo que hay diferencias estadísticamente significativas entre las sobrevidas de los dos grupos de ratones, pero para un valor que biológicamente, bueno, pero una semana de diferencia no es tan relevante. Claro, si lo magnifico, tengo un montón de ratones, entonces voy a encontrar diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, no sería concluyente en este caso, ¿no? Y, por el contrario, cuando no rechazo H0, o sea, no me quedo, digamos, con la información de que no hay efecto del tratamiento, no hay diferencia entre los grupos. Si el tamaño de muestra es pequeño, demasiado pequeño, insuficiente, cuidado, porque no sería concluyente. Podría ser que existan efectos si yo no los estoy viendo. Acá podría estar justificado aumentar el tamaño de muestra y pedir permiso, si se quiere, a la SICUA o al SICUAL, como para, bueno, me estoy encontrando con esta situación donde con un tamaño de muestra insuficiente no estoy logrando resultados concluyentes, podríamos necesitar incrementarlos, por supuesto, si es que vemos alguna tendencia que nos indique que efectivamente la diferencia podría existir, pero no la estamos viendo. Y por el contrario, en la otra pata, digamos, si no rechazo H0, no hay diferencias estadísticamente significativas con un N muy grande, con tamaño grande, esto es absolutamente concluyente. Listo, no hay nada más para aumentar el tamaño de muestra. Realmente si hubiera efecto, lo estaríamos viendo, o evidentemente es despreciable. Y acá está la idea de los resultados negativos, o sea, no significativos, también se deben reportar. Tal vez reportar no sea necesariamente publicar, pero sí reportarlo en un congreso, en un coloquio, en una reunión científica, contarle a mis colegas, por favor esto no lo repitan, porque ya sabemos que no da, porque si no también estamos, ¿no? Con esto de repetir, intentar repetir y replicar experimentos, también estamos aumentando en vano el tamaño de muestra. Entonces, y como conclusión, esta charla se suponía que tenía que hablar del principio de reducción. Sin embargo, no necesariamente lo mejor es reducir literalmente y usar la menor cantidad de animales, sino que propongo que hablemos de la responsabilidad en el uso de esos animales, y sobre todo en el rigor metodológico con el cual estamos calculando el tamaño de muestra óptimo. Entonces, tal vez más que reducción, bueno, hablemos de un tamaño de muestra óptimo, aceptable, mínimo indispensable para, o sea, no porque uno dice reducción, dice tamaño de muestra pequeño, y esto puede ser también antiético, como decía hace un ratito. Que los recursos animales estén correctamente aprovechados, bien utilizados y por lo tanto obteniendo resultados que sean concluyentes, y justamente que sean válidos, que me permitan confiar, que me permitan publicarlo, reportarlo y repetirlo si fuera el caso. Y con esto les agradezco muchísimo por la invitación y por estar del otro lado, y quedo abierta a preguntas, a comentarios, y por supuesto ahí tienen mis datos si necesitan contactarse conmigo.
Vi que hay algunas preguntitas en el chat que fueron apareciendo, pero creo que primero había para Claudia. Sí, muchas gracias, Marina. Em, Excelente presentación, sobre todo de hacer un tema un tanto árido para los investigadores generalmente, hacerlo entretenido y- y además más entendible, más cercano al tema, ¿no? Y yo creo Bueno, que ojalá lo hayan eh, sentido así. sí, sí, yo creo. Y sin duda uno de los aspectos más importantes del diseño experimental. O sea, el cálculo Sin del duda. N, para que sean válidos tus resultados, tienen que estar sustentados por estas pruebas que tú mencionas. Es más, creo que hay, Absolutamente. que hay, y hay evidencia de esto en la historia de la ciencia, que se Ujú. han publicado resultados con un tamaño insuficiente, digamos, resultados que no sean válidos. Posteriormente nos dimos cuenta que no era válido, pero se publicaron en su momento como Sí, válidos. Entonces, totalmente. que ni siquiera el investigador que los publicó se dio cuenta de que no eran válidos. Mm. Entonces, un error inconsciente. Sí, hay varias Sí. preguntas. Una es para Claudia, la primera, que es de Jeremy Félix, que... uy, se me corrió. Perdón, que a medida que aparecen se me baja el chat. ¿Tienen ejemplos de investigación en psicología animal donde se ha aplicado las 3R? Por ejemplo, para dolores psicológicos como la frustración de un animal no humano si uno le pide de resolver una tarea que él no logra resolver. O sea, si se puede evaluar la frustración, en otras palabras. Específicamente no le he visto que haya algo específico para frustración, pero siempre se puede evaluar el comportamiento de los animales. Se puede evaluar a través, no sé, si están ansiosos, si están retraídos. Hay que buscar indicadores adecuados. Quizá los de comportamiento son los más adecuados en este caso, que se pueden como encauzar hacia ese estudio en particular que el investigador está desarrollando. Pero específicamente si frustraciones es como bien difícil asignar esos, esas emociones a los animales, sobre todo si son roedores. Pero, pero hay que ver bien qué indicadores utilizar en realidad, dependiendo de la pregunta del, de las pruebas a realizar. Pero sí hay que, o sea, se puede hacer. Ya. Para eso tiene Gracias. que pedir ayuda al psicua. Claro, ahí discutiremos las mejores pruebas para evaluar la frustración. Exactamente, Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en exactamente. que pruebas conductuales son bastante importantes. El mismo Grimace probablemente Claro. uno puede definir cierto grado de frustración en, en la expresión de los animales. Em, Otros son comentarios que las investigadoras pueden ver, o sea, las expositoras pueden ver, así que si quieren comentar algunos de los comentarios que están entre medio lo pueden hacer. Yo voy a traspasar solo las preguntas. Y hay otra de Ronald Vargas. Hola Ronald, gracias por estar acá. ¿Qué aspectos se deben considerar para la estimación del N en estudios pilotos? Nuestro comité tiene un formulario para estudios pilotos y una de las discusiones recurrentes es desde qué tamaño muestral se define un estudio como piloto. ¿Es el tamaño de la muestra el único factor a considerar para considerar un estudio piloto? Saludos al chico de la Universidad de Chile. Excelente pregunta. El tema del tamaño de la muestra piloto a veces parece como el huevo y la gallina, ¿no? Porque, bueno, a ver, vamos a tomar una muestra piloto para determinar cuál es el tamaño de muestra óptimo y cuánto tomo para mi muestra piloto. También hay formas de estimarlo y varios de los programitas que les mostré y otros, digamos, también permiten estimar cómo tomar una primera muestra piloto. Ahora, es cierto que por un lado, claro, tiene que ver el tamaño, en general son tamaños de muestra reducidos porque son una primera aproximación a las variables de interés, pero fundamentalmente, y el punto clave y el motivo por el cual se toma una muestra piloto es fundamentalmente para estimar la variabilidad de las variables de interés, la variable respuesta de interés para los distintos grupos de tratamiento. Algo interesante es que muchas veces cuando se toma una muestra piloto, lo que se obtiene, por supuesto, el estudio, el ensayo que se hace, tiene que tener la misma rigurosidad que va a tener el ensayo verdadero, vamos a decir. Entonces, muchas veces ocurre que cuando hacemos, por ejemplo, el cálculo de potencia
la magnitud de efecto obtenida con esa muestra piloto, obtenemos suficiente potencia e interesante magnitud de efecto como para conservar ese mismo tamaño de muestra piloto como tamaño de muestra final. A veces ocurre, y a veces hay que hacer mínimas modificaciones o aumentos. Es cierto que es complejo, porque depende mucho de varias variables o características que tiene la población original, que en muchos casos sabemos muy poco. Entonces a veces lo único que podemos hacer es, con lo que tenemos disponible, voy a decirlo como diríamos acá en Argentina, a mano, con lo que tenemos a mano, hacemos una primera estimación y evaluamos qué potencia obtendríamos, qué magnitud de efecto, y luego empezamos a ajustar matemáticamente para ver cuál es el tamaño de muestra adecuado. Ok, muchas gracias, Marina. Bueno. Voy a saltar ahora a una pregunta de Gabriela Piris, que dice: excelente charla, quisiera saber si utilizando métodos estadísticos bayesianos, como MCMC, se podría utilizar un tamaño de muestra menor que con ANOVA, por ejemplo. ¿Y cómo se podría estimar el tamaño de muestra utilizando este tipo de inferencia estadística bayesiana? Ok, ¿cuántas horas tengo? Es que esto es una asesoría personal, yo creo, ¿eh? Mándale tu correo electrónico. Pero, a ver, es cierto que hay diversos modelos estadísticos que algunos tienen mayor potencia, algunos requieren tamaños de muestra menores, pero no se puede aplicar un modelo bayesiano en todos los casos. No se puede aplicar estadística paramétrica en todos los casos, no se puede aplicar una ANOVA en todos los casos. Entonces, va a depender mucho de cuáles son tus variables en estudio y qué distribución probabilística siguen, qué variabilidad tienen, que ya lo dije 80 veces, ¿no? Si tienen mucha dispersión o poca, cómo fue tu diseño experimental, para ver si efectivamente podés aplicar uno u otro modelo. Digo, es una pregunta compleja y un poco como decía Emilio, sí, tendría que ver particularmente para tu caso y tus datos, a ver si efectivamente se puede aplicar. Es cierto que algunos métodos estadísticos bayesianos podrían disminuir el tamaño de la muestra con respecto a, digamos, pruebas no paramétricas que comparan probabilidades, sí, pero depende del caso, no siempre se puede usar. Ese es el punto. Así que cada caso requiere un estudio particular, ¿no? Me tomo un segundito porque es cortito, que por ahí había una pregunta de Ana, que era corta, que si hacer estratos, o sea, si hacer un diseño en estratos o un diseño en bloques completamente aleatorizados, aumenta el tamaño de muestra. No, lo disminuye. O sea, es una de las maneras de controlar parte de la variabilidad. En lugar de dejarla librada al azar y a lo que llamamos error experimental, yo dije la palabra capitalizar, como parte de esa variabilidad, de esa modificación, la tomo en consideración porque genero estratos de antemano que tienen que estar desde el diseño experimental. No vale, si no generamos estratos originalmente en el momento de aleatorizar los tratamientos, al final decirle al estadístico, ay, ya que estás comparando machos con hembras. No, si no se aleatorizaron machos por un lado y hembras por el otro en los tratamientos, no se pueden después compararlo como si fueran estratos. Pero justamente hacer un diseño en bloques reduce el tamaño de muestra necesario. Contesté esto que era cortito. Perfecto, gracias, Marina. Carmen Alicia Cardoso dice: excelentes presentaciones. ¿Qué importancia le dan ustedes al compromiso con el conocimiento de la etología de los animales utilizados en investigación? ¿Puedo? Ambas. Yo quiero que ambas contribuyan a esto. Bueno. Pero dale, por favor. Tanta importancia le doy, que doy varios cursos al respecto, donde en general empiezo diciendo que lamentablemente me he encontrado muchas veces, y aún trabajando en neurociencias, yo hice mi doctorado en neurociencias, con grupos de investigación que basan sus ensayos en pruebas y en paradigmas de comportamiento, que podría ser el de frustración que preguntaron antes, sin conocer el etograma normal de la especie con la cual trabajan. Con lo cual, a ver, yo creo que si no conocemos cuál es el repertorio normal de la especie y las particularidades, si hubiera, de la cepa con la que trabajamos, o del sexo, o de la edad, o del rango, y las particularidades de
el cautiverio, digamos, o sea, del manejo en condiciones experimentales, de ninguna manera podemos evaluar en forma apropiada variables, respuesta, digamos, conductuales. Primero tenemos que saber cómo es la conducta normal para poder evaluar, como decía Claudia, indicadores de bienestar. ¿Cómo puedo evaluar si un animal tiene bienestar si no conozco su comportamiento normal? Si es justamente uno de los indicadores clave. Así que para mí tiene toda la relevancia. Perdón, me salía de la vaina por Gracias, responder eso. Karina. No, está bien, está bien. Claudia, ¿tiene algún comentario de la pregunta? Rectificar lo de que dice Marina, que uno se supone que en cautiverio uno trata de emular al máximo el repertorio normal de los animales en estado silvestre, lo que es difícil, pero de alguna manera el enriquecimiento ambiental que se ha ido utilizando, que se ha ido incorporando en los últimos años, ya sea hace varios años, trata de reproducir estos comportamientos que los animales deberían presentar, pero no lo pueden hacer porque están en cautiverio. Exactamente, Claro, y gracias. hay que conocer el comportamiento para poder evaluar si es que están bien o no están Claro. bien, empezando por esa premisa. Exacto. Sí. Bueno, y esto no solo en animales que están insertos en bioterios o en cautiverio, sino que en otros animales también. En cualquier modelo experimental Sí. hay que Exacto. conocer ampliamente la etología de esa especie, ¿no? Em, Hay una pregunta de Analía Fonsea. Yo tengo una pregunta respecto a las capacitaciones para manipular modelos murinos, dado que soy estudiante de quinto año de biotecnología y estoy comenzando mi tesis. Dentro de mis resultados debo trabajar como modelo in vivo de ratón y no tengo esa experiencia. Si tu universidad no tiene un curso de capacitación, una posibilidad es que tu mismo director de tesis o las personas que están en el bioterio, tú pidas una capacitación ahí, pero hay varias universidades que sí tienen cursos, que son no capacitantes del punto de vista muy práctico. Pueden haber algunos que tienen manipulación, pero ya en cirugía o cosas así son procedimientos más complejos. El director de tesis es el que tiene que capacitarte. Pero hay muchos cursos que sí tienen aspectos bioéticos que son importantes para tomar conciencia respecto a el uso del animal, cuáles son los procedimientos y cuidados que debe recibir. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo al respecto de, de Yo le capacitación de escribí algo estudiantes. similar a Analia, de manera directa, un mensaje directo a ella, Vale, que tiene que contactarse con las autoridades o sea, con las personas el comité de su universidad, preguntando si es que realmente tienen algún curso establecido o... Bueno, hay varios cursos disponibles en internet, pero siempre la parte práctica es necesaria que ella lo haga en su universidad o, de no ser posible, en otra institución. perfecto. Oye, Jeremy Barbay tiene otra pregunta que pregunta sobre un sitio, si existe un equivalente al sitio arbix.org que se usa para reporte en física, matemática y ciencias de la computación para biología o psicología animal. Este sitio es útil para publicar resultados negativos. Es un sitio donde se publican Bueno, reportes técnicos, digamos, de la investigación. No sé si ustedes conocen alguno. a ver, respondo en parte. Por un lado, hay ahora algunas revistas de investigación biomédica que se están centrando en publicar los resultados negativos, ¿no? Como para evitar ese sesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, tal vez algo me parece parecido a lo que estás mencionando desde lo técnico serían las guías Arrive, ¿no? Que explican de qué manera se reporta no solo el resultado, para que sea científicamente válido, pero además para que sea replicable, sino cómo se reporta el modelo animal utilizado, que es uno de los grandes problemas, ¿no? De tratar de replicar sin tener el mismo animal, ¿no? Lo cual es, bueno, difícil. Mm. Sí. Pero es verdad que hay muchos resultados negativos que no se Ujú. reportan y que probablemente Claro, estamos duplicando o triplicando, multiplicando una serie de sí, experimentos
por Exacto. la falta de reporte. Así que es súper importante ese tema y yo creo que no está bien desarrollado en la Mm, investigación con animales. tal cual. Pregunta para Claudia. ¿Cómo se puede implementar un plan de enriquecimiento en un bioterio? ¿Cuándo se empieza? Otra entrega de contactos directos para para un Bueno, asesoramiento. los, principalmente, o sea, dentro de un bioterio debería estar ya definido ciertos materiales de enriquecimiento que son muy usados y que se consideran como básicos actualmente. Es muy extraño ver mantener animales roedores ahora sin ningún tipo de enriquecimiento. Así que, ¿desde cuándo? Desde ahora, Mm, incorporar material básico como material de nido, los típicos rollitos de cartón para que se escondan, y de ahí, dependiendo, claro, del modelo, de si son animales, no sé, si son animales inmunes, bueno, no hay, no sé si hay muchas líneas acá de esas, pero incorporar lo básico desde ya, y dependiendo después de los protocolos que son de los protocolos que están siendo sujetos esos animales, ir incorporando otros, no sé, las ratas, el handling, por ejemplo, yo no lo mencioné de alguna manera, pero no directamente. En el handling es súper necesario en los animales cuando se les va a someter a alguna técnica, tan simple como toma de muestra o inyección de alguna sustancia, hacer handling a los roedores, que es tan simple como tomarlos, que se acostumbren al operador, y de esa manera se van a ir acostumbrando y el procedimiento va a ser más fácil y el animal lo va a tomar de mejor manera. Pero desde ya. mm. Muchas gracias. Bueno, yo no hay más preguntas, creo que las pasé todas. Y estamos como en el tiempo, además. Ya llevamos casi 2 horas de coloquio. Este se supone que es de 1 hora y media, pero siempre se hace la charla súper entretenida, la discusión entretenida. En este quiero destacar que hay extraordinariamente altos comentarios de lo entretenido y lo bueno que fueron las charlas. Así que quiero agradecerle a Claudia y a Marina por su muy buena charla. Ahí dice, hermosa charla, muchas gracias. Eh, y les recuerdo a todos los asistentes que ya sean de la Universidad de Chile o no sean de la Universidad de Chile, que los SICUA están para ayudarles y facilitarles la labor de su investigación. Sobre todo en sugerirles mejora en los procedimientos con animales, en la mantención, en el cuidado animal, y confíen en nosotros porque esa es nuestra misión finalmente, facilitar la investigación a través de la evaluación de cada uno de sus protocolos. También tenemos programas de capacitación, a propósito de las preguntas que hacían antes. Y bueno, y estos coloquios obviamente ayudan un poco a entender y a mejorar todos los estudios que se realizan con animales. Así que Claudia, Marina, muchísimas gracias y a todos los asistentes también que tengan una muy buena tarde. Gracias, muchas gracias a Gracias ustedes. a todos por el interés. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, Luego. Marina, gracias. Chao, chao Claudia, chao Emilio, y a Chao. todos. Chao. Adiós.